Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Día D. ¿De qué sería usted capaz si le matan a uno de sus hijos? ¿Hasta dónde llegaría su sed de justicia, el dolor desquiciado que uno puede sentir? ¿Qué haría? A Joseph desapareció, tenía 9 años y desapareció en noviembre del año pasado de la puerta de su casa. Apareció días después y tenía signos de haber sido violado y de haber sido asesinado a golpes, masacrado. Es para volverse loco. Y eso es lo que nos cuenta esta noche su mamá, Marlene Aponte, que desde entonces vive el infierno que ningún padre quisiera vivir. Porque ella ve como todas las noches su esposo, Eliobaldo Berrú, sale 9, 10 de la noche y regresa de madrugada. Él sale a recorrer la zona donde encontraron el cuerpo de su hijo tirado en un descampado, aterido de dolor, esperando encontrar alguna pista que la policía hasta ahora no encuentra. No sabe las caras, no tiene ninguna seña, no tiene ningún nombre, pero él va por las zonas más peligrosas de Villa El Salvador con alguna esperanza. Lo encontraron armado, lo detuvieron y ahora él afronta un proceso por tenencia ilegal de armas. Un padre que busca justicia y que dice esa arma yo no la iba a usar para hacer nada malo. Es un padre que está desesperado y una madre que narra el viacrucis que tiene Angélica Villegas. No hay viento capaz de llevarse las lágrimas de estos padres que recuerdan como si fuera hoy el asesinato aún impune de su hijo, ocurrido hace 5 meses, cuyo frágil cuerpo fue hallado apedrado en este solitario lugar de Pachacamac. Yo sé que mi hijo acá sufrió bastante, me habrá llamado a su mamá, a sus hermanos. Con el rostro de su hijo en la mente, el comerciante Eliobaldo Berrú recuerda que hasta el año pasado contemplaba jugar al menor de sus 3 hijos en la cancha de fútbol de Villa El Salvador. Estaba orgulloso de ver que el pequeño en poco tiempo iba a llegar a formar parte del club deportivo municipal del cual era hincha, pero lamentablemente el futuro del pequeño fue triste e inesperado. Él es un ángel guerrero, Dios ganó mucho con él. Siempre va a ser mi cholo, como yo le decía. Cada vez que abría la puerta de llegando a trabajar, decía, ya llegó el cholón, mamá, llegó el cholón. Mientras le habla adolorido al retrato de su hijo, este padre nos cuenta que en ese rincón donde sufre, quedaron atrapados los sueños de su pequeño de 9 años, donde hoy solo hay balones de fútbol, trompos, pequeños superhéroes y un par de tareas escolares sin resolver. Es en ese momento que felicita a la madre de Joseph Matías, que interrumpe el relato y dice que la vida les cambió una tarde de noviembre del año pasado, cuando vio partir a su hijo de casa. Yo le digo, Matías, ¿dónde vas a estar? Mamá, voy a estar en la canchita, me dice. ¿Vas a estar jugando pelota? Sí, mamá, voy a estar ahí en la canchita. Ya, hijo. Vas, juegas y te vienes a la casa, me dijo. Pero el niño de 9 años jamás regresó y en la narración de los hechos, su madre nos adelanta que el día a día de su hijo era fácilmente predecible porque iba a jugar y regresaba a la misma hora. Así nos lleva hasta la cancha de fútbol que está a pocos pasos de donde vivían, el mismo lugar donde el pequeño fue visto por última vez. Dicen los amigos, cuando terminaron de jugar todo, mi hijo agarra su pelota y va a la casa. Y en eso, seguramente alguien lo llamó de la esquina. Algo le dijo que mi hijo dijo, sí, a ver, vamos. Y fue en busca, seguro que de mí o de mi esposo. ¿Qué engaño? ¿Con qué engaños lo habrá llevado?
Felicita Aponte está segura que quien saca a su hijo de esa tarde de juegos era una persona muy cercana a ellos, ya que solo de esa manera el menor habría tenido la confianza de creer en cualquier propuesta fuera de casa que le hiciera incumplir la promesa de regresar a terminar sus tareas. Los minutos después son registrados por esta cámara de seguridad ubicada diagonal a la cancha de fútbol donde jugaba Joseph Matías. Son las 7 de la noche del lunes 16 de noviembre del 2015. El niño pasa frente a su casa concentrado en el balón de fútbol sin quizás percatarse del peligro. Y segundos después, a escasa distancia de él, se observa un sujeto que camina rápidamente detrás. Sin embargo, antes de llegar a la siguiente cuadra, el hombre parece tomar un camino distinto al del pequeño. Aún así, solo ese momento fue grabado por la cámara de seguridad. El resto del recorrido fue informado por vecinos anónimos al papá del menor. Después de haber cruzado esta avenida, esta pista, él ha venido por esta ruta. Ha caminado por esta zona de acá hasta el final de las gradas, donde allá la señora, que es mi vecina, lo vio por última vez. Y me dijo, señor, yo lo he visto a su hijo por última vez. Y le dije, Matías, ¿qué haces aquí? Ahora lo voy a decir a tu papá. Las primeras versiones apuntaban a que el niño de 9 años fue visto por última vez en los alrededores de su vivienda hasta las 8 de la noche, despertando la preocupación en sus padres, quienes veían transcurrir las horas y el niño no aparecía, hasta que al día siguiente un macabro hallazgo se registró a 5 kilómetros de la vivienda del pequeño Joseph. Fue en plena zona arqueológica de Pachacamac cuando un 17 de noviembre del año pasado, alrededor de las 5 de la mañana, según versión policial, personas que transitaban por esta zona ubican precisamente en este punto el cuerpo sin vida del niño de 9 años, Joseph Berrú. Él estaba boca abajo, tenía su cabeza llena de heridas y además fue encontrada a poca distancia la pelota de fútbol con la que jugó en sus últimos minutos de vida. El primer informe policial reveló que el niño fue asesinado a las 2 de la mañana, es decir, 5 horas después de ser visto por última vez, y la necropsia arrojó como causa de muerte contusión y fracturas en el área de la cabeza del pequeño, ocasionadas supuestamente por el impacto de muchas piedras que le lanzaron en su cabeza. Cuando he llegado a la morgue lo he cambiado a mi hijo y lo he visto en qué estado está, señorita, totalmente masacrado. Los 3 deditos de acá no tenía las uñas. Se ha defendido a tal modo de que se habrá cubierto la cabeza, ¿no? Y con la piedra posiblemente le hayan volado los dedos. Todas las piernas estaban rasguñadas y tenía como 8 golpes, 8 aberturas en la cabeza. Todavía se investiga si además el niño habría sido víctima de abuso sexual, pero a su padre le llegó la información policial que cuando el cuerpo de su hijo fue dejado en la descampada zona de Pachacamac, previamente el asesino le habría hecho ingerir sustancias nocivas para sedarlo. Y saber todo esto impactó tanto a su madre que ella misma pensó en quitarse la vida junto con su otra hija. Yo le dije, ¿sabes qué? ¿No quieres irte conmigo? Vámonos, vamos a encontrar a Matías. Mi amigo, mamá, ¿qué estás hablando? Hija, vamos, acompáñame, hija. Y quería darle a mi hija también veneno para morirnos, las dos acompañarnos, mi hijo. ¿Pero qué información manejan los padres del niño sobre los posibles antecedentes de este macabro crimen? El papá de la víctima cree que todo se debe a la guerra que le declaró a un grupo de jóvenes drogadictos de la zona días antes del hecho. Esta esquina es un fumadero y yo a esta persona de acá varias veces le he botado. He botado varios fumones de acá, de este lado, de esta zona. El hecho de que usted haya querido espantar a personas que se dedicaban a consumir drogas puede haber traído una venganza tan fea con su hijo. Sí puede ser, señorita. Todo es posible, señorita. Nadie estamos... El drogadicto siempre está a la expectativa de cualquier cosa.
Incluso investigando por cuenta propia en la zona, Eliobaldo Berrú relata que descubrió que su hijo habría sido asesinado por personas jóvenes. Y esto además lo sustenta diciendo que cuando vio el cuerpo del niño, el cuello presentaba señales de dedos delgados y pequeños. Aún así, la madre de la víctima va más allá y cree que en este crimen estaría involucrado un vecino a quien no mencionará, pero que le habría hecho bullying al pequeño. Le tiraba cojorrones en la cabeza, le amenazaba. ¿Tú lo viste a tu papá? Vas a ver, nomás yo por allá te voy a encontrar solo, vas a ver, te voy a meter un coscorrón en la cabeza. ¿Por qué tanto ensañamiento de esta persona con su hijo? Le envidiaba mucho a mi hijito. Mi hijito era bien guerrero hasta para jugar fútbol. Ese vecino a quien se refiere Felicita Aponte habría sido citado por la policía a pocos días del asesinato, pero este desmintió estar vinculado y aseguró que para el momento del crimen estaba en un evento social. Sin embargo, esta respuesta no convenció a los padres de Joseph Matías y su papá ha emprendido toda una búsqueda investigando quién está detrás del crimen del menor, pero al ver que no hay respuesta, cuenta que cayó en una desesperación la pasada semana y bajo efectos del alcohol tomó una pistola, siendo intervenido por la policía, quien lo presentó públicamente como delincuente por presunto porte ilícito de arma. Ahí me detienen aquí, señorita. Yo tomo la moto aquí. La moto habrá avanzado hasta acá. Y ¡fum! El escuadrón se mete así. ¿Por qué usted ese día tomó el arma? ¿Qué quería usted hacer con el arma? Por intuición, no. ¿Por intuición de qué? No sé, de salir a caminar. ¿Por qué, señorita? ¿Pero armado? Armado. Pero dígame, ¿qué le pasó por la mente? Porque de repente, no cualquiera agarra un arma de su casa. De repente estaba mareado y dije, no, porque esta zona, señorita, se ha vuelto bien crítica. Eliobaldo Berrú cuenta que estuvo 24 horas detenido injustamente, mientras que los asesinos de su hijo andan libres por las calles sin ser sometidos al escarnio, y esto indignó aún más a sus familiares. ¡Justicia para Matías! ¡Que caigan los asesinos! Son 5 meses que no se hace nada. ¿Dónde está la autoridad? Mi hermano solo quiere justicia para su hijo. Él no es un criminal, que es un padre que está dolido que su hijo hace 5 meses está muerto y la justicia no hace nada. Buscando más respuestas, los padres de Joseph Matías regresaron después de tantos meses al lugar donde fue hallado el cuerpo de su hijo, pero esto sin duda reavivó aún más sus heridas. Hijo mío, así habrás estado casi sufriendo, agarrando la arena, pidiendo que te ayude, pidiendo que te rescaten de estos depravados. Dios, justicia. Y a la espera que la justicia se cumpla, este aguerrido padre asegura que nada ni nadie lo detendrá en su camino por dar con la persona que le quitó a su hijo para siempre. Te prometo que yo voy a dar con los asesinos. No descansaré, seguiré luchando, hijo. Me pase lo que me pase, seguiré luchando para hacer justicia con tu muerte, hijo. Vamos a cambiar de tema y les recomiendo, de verdad, de todo corazón, que no cambie de canal. Tiene que ver el reportaje de Fernando Díaz. Yo me acuerdo como si fuera ayer esa edición de Fuego Cruzado en la que Marta Hildebrand redujo este programa legendario, Trampolín a la Fama, lo redujo a una pulpería de segunda clase. Y dijo que tuvo que verlo a efectos de ser panelista en ese programa y que verlo fue una sesión de masoquismo. Y hay que decirlo, eso fue lo más ligero, lo más suave de ese fuego graneado que tuvo que recibir don Augusto Ferrando en Televisión Nacional en vivo y en directo, porque entre los panelistas estaban Manolo Salerno, Magali Medina, Patricia Salinas, todos críticos de televisión, antropólogos, artistas, en fin, todos. Y en una esgrima verbal lo hicieron papilla y vimos a un Augusto Ferrando desarmado, indefenso, incapaz de esgrimir argumentos que lo defendieran de todo lo que se le decía chusco, chabacano, que se burlaba de la gente pobre, que los humillaba. En fin, esta noche, 25 años después, lo que hace Fernando es recoger el testimonio de 6 protagonistas de esa noche. ¿Quién confeccionó la lista de los panelistas?
¿Es verdad que era un homenaje o fue una emboscada encubierta a la leyenda de la televisión? ¿Es verdad lo que dice la leyenda, que ese fuego cruzado fue el puntillazo final que terminó llevándose a Augusto Ferrando a la tumba? Por eso les dije, no se pierdan el reportaje de Fernando Díaz. Vamos a verlo. En los archivos de este canal de televisión hay miles de cintas perdidas en el tiempo, baúles que esconden ese instante inolvidable, el momento cumbre, la enterrada faceta de alguna estrella de la tele. En esta caja de Pandora está grabado un episodio ocurrido hace 25 años que generó controversia y dio origen a una leyenda urbana. ¿Fue un homenaje o fue una emboscada? Esta noche, en Día D, 6 de los invitados a aquel programa revelan uno de los misterios más grandes de la televisión. ¿Es verdad que Fuego Cruzado mató a Ferrando? Ferrando ha pasado casi por todo y lo ha hecho en la mayor parte de su vida con mucho éxito. Un fuego cruzado a Augusto Ferrando. Porque yo sí acepto cualquier cosa. Grosero, patán, todo, pero no estafador. Del programa se dijo mucho y también se levantaron leyendas oscuras sobre el programa. Que esta había sido una emboscada a Augusto Ferrando, que no habíamos respetado la trayectoria de Augusto Ferrando, que habíamos engañado a Augusto pensando hacerle un homenaje y al final fue un callejón oscuro. Sé que no tengo cultura, no tengo instrucción, déjenme a mí así. Porque mi conciencia está limpia y yo no le hago daño a nadie, no humillo a nadie. Ferrando, todo el mundo le encanta a Ferrando, eso es una leyenda urbana, nadie mató a Ferrando. Magali, ¿a ti te gusta Ferrando? Decir que me gusta sería una mentira grandísima, no me gusta. No me ¿Su gusta programa nada. te gusta? No me gusta su programa y me gusta él, porque ha hecho de la necesidad de la gente su espectáculo. Tenía 72 años y acababa de cumplir un cuarto de siglo en la televisión. Augusto Ferrando Quiriquiño, el niño nacido en un estud de caballos, el desbordado locutor hípico. ¡Santorín alcanzando! ¡Santorín adelante! ¡Faltan 200! ¡1, 2, 3, 4 cuerpos! ¡No te pares, negrito lindo! El hombre que llegó a convertirse en el animador más popular de la televisión peruana por casi 3 décadas, era el invitado de honor de un programa de debate realizado en otro canal. Por primera vez, el ícono de Trampolín a la Fama dejaba su trinchera de la avenida Arequipa para enfrentar un fuego cruzado. En todo lo que te has metido tú has fracasado. ¿En qué? Déjame te metiste en la televisión, cero de la sintonía. No naciste para eso y fracasaste en la televisión. Y un fracasado no puede criticar a Ferrando. No acepto la crítica de él. No fue emboscada, Augusto y yo hicimos coordinadamente la relación de invitados. Primero le expliqué cuál era el sentido del programa, que no se trataba de un cherry. Mira, Augusto, acá no todo va a ser aplausos, acá va a haber crítica, tú conoces la crítica. No importa, hermano, no te preocupes, como era Augusto. La idea era analizar la carrera televisiva de una estrella. Ferrando era una suerte de vaca sagrada que cada sábado era venerada por miles de televidentes, pero también desollada en vivo ante la prensa, periodistas que calificaban de ruin, deprimente y hasta guachafa su manera de hacer televisión. Si yo le regalo a una persona y le digo, por tu pelo te doy 200 millones, y esa persona se lo corta, ¿dónde está la humillación si a los 2 meses le va a crecer el pelo y se va a quedar con los 200 millones? Acepto las críticas de todo el mundo, pero en mi interior, yo me siento el hombre más feliz del mundo, que a esta edad y durante 25 años esté en el número 1. El negro Augusto sabía que en el variopinto panel estarían antropólogos como César Samayoa, amigos incondicionales como el desaparecido Sarabá, también Tribilín, la gringa Inga, el ronco Gámez y Augusto Polo Campos, pero además críticos mordaces como Manolo Salerno, la lingüista Marta Hildebrand y la entonces punzante periodista de la revista Oiga, Magali Medina. Ha hecho de la humillación a la gente el rating, ha logrado su rating y tiene éxito indudablemente. ¿Pero tú crees que a la gente le gusta que lo humillen?
No le gusta que lo humillen, pero dime tú, pero si la gente tiene necesidades en esta vida y en nuestro país hay mucha necesidad, ¿ya? Y si tiene que ir a un programa, ¿ya? Y sabe que va a recibir un dinero a cambio de pues hacer el payaso en el programa o dejar que le digan la vela verde, lo hace. Yo estaba flanqueado, no sé si te has dado cuenta, a mí me hace gracia porque yo tenía a mi derecha a la señora Hildebrand y a mi izquierda a Magali Medina. Estaba flanqueado por las dos. Y Magali Medina realmente estaba desatada. Uno juzga lo que ve en televisión, lo que ve en cámara. Eso es lo que juzga, porque eso es lo que llega a nosotros. Y usted, lo que nos llega de Ferrando, es ese programa chabacano, pues es chabacanísimo. Eso vende, eso se le da a la gente, desgraciadamente. No tomo en cuenta esa crítica porque no me conoce, ya lo dijo ella. Porque la periodista o el periodista debe criticar cuando ve a la persona a través de una cámara, o la conoce personalmente o la ha tratado. Pero ella me está criticando a través de un programa de televisión sin conocerme, sin saber cómo soy. Esas son puras habladurías, señor Ferrando. No, perdóname, pues. Yo no te he interrumpido, mi amor. Ahí nació un poco este estilo de que hacer espectáculos o hacer esto es sacarle la mugre a alguien. Magali Medina había iniciado el tiroteo y el rating subía con cada una de sus intervenciones. Algunas de sus frases han quedado en la memoria colectiva y hasta han resultado ser premonitorias. Eso que dijo Pocho Rospigliosi, que se hizo casi una ley en la televisión, de que al televidente hay que darle lo que le gusta, eso de lo que le gusta a la gente, eso a mí me parece la peor expresión y la peor creación que se pudo hacer. Porque no es cierto, sino más bien hay que tratar de elevarle su nivel en vez de bajarlo a término cero. Si viviéramos el programa de Ferrando, pues sería un lord inglés haciendo televisión, ¿no? Con las cosas que vemos ahora. Claro. Imagínate todo lo que le dijeron en ese momento y Ferrando era blanco. Mira, lo que yo veo ahora, que no veo mucho televisión honestamente, es una cosa donde se dicen la vela verde y se insultan y se sacan trapitos al aire que van desde infidelidades hasta violencia física. La verdad que creo que Fernando sería así de educación inicial, ¿no? ¡Trampolín a la fama! En 30 años ininterrumpidos, Trampolín a la Fama no solo pasó a la historia como el programa de mayor permanencia en la televisión peruana, sino que además fue motivo de debates, tesis y estudios universitarios. ¿Qué tenía Ferrando para atraer la atención de ese Perú migrante y hambriento de risa? Mi vida artística comenzó en los velorios. Allí me di cuenta que yo podía ser un animador o que podía ser un hombre que iba a explotar esa chispa, ese don que Dios me dio. Ha sido un fenómeno interesante en la televisión, tanto para el rating, para el comercio de la televisión como para los analistas. O sea, a un analista siempre le va a interesar, a un hombre de universidad, por qué hay un programa que es capaz de tener 30, 35, 40 puntos de rating un sábado. O sea, qué mecanismos usa esta persona para lograr ese enganche. El antropólogo y catedrático César Samayoa también estuvo aquella noche de abril. El fuego cruzado que escudriñó a Ferrando, pero también donde se habló de las diferencias sociales del Perú de ayer y de hoy. Alguna gente creyó haber visto en mí una defensa de Augusto Ferrando, porque yo dije es cultura popular y la cultura popular se respeta. Para mí realmente mi rival intelectual ahí no era Augusto Ferrando, sino la señora Hildebrand, porque ella estaba con sus comentarios, realmente se sentía un desprecio por lo popular. Incluso llegó a decir una frase que a mí me pareció perturbadora. La televisión nuestra es la televisión subdesarrollada que corresponde a un país subdesarrollado. Pero lo que a mí me extraña, porque técnicamente sí ha avanzado la televisión en el Perú, sobre todo la televisión comercial, es que un programa que tiene 25 años esté tan atrasado en el aspecto técnico, ¿no? Yo no sé nada de técnica de televisión, pero el set es una vergüenza. Parece una pulpería de segunda clase. La manera como se leen los avisos por ese señor que se llama no sé cuántos, agarrando un papelito, ¿no? Es francamente digno de Currucuchuchay, pues de cualquier pueblecito en que se estuviera transmitiendo de la Serranía de Lima. En esa época, como ahora, a mucha gente le molesta que en la televisión no salga gente linda nada más. Entonces ver gente fea, ver gente chola, ver gente negra, ver gente samba, me ensucia la tele. Y eso me parece de cuarta. Entonces esa cosa a mí me chocaba. En realidad,
nos hemos puesto a pensar por qué es que tiene tanta sintonía, por qué se necesita en el Perú un Augusto Ferrando. Entonces yo pienso que Augusto es un reflejo de lo que es el Perú. La crítica de televisión Patricia Salinas no estaba ni a favor ni en contra. Para ella, ese capítulo de Fuego Cruzado fue la antesala de los talk shows y los realities de hoy. Fue el primer reality. Fue la primera vez que se hizo una cosa así en vivo y en directo, de una pelea así en la tele. En las antípodas de Trampolín estaba Marta Hildebrand, el habla culta, la lingüista temible de verbo cáustico que sin haber visto un solo programa se trajo abajo al ídolo popular. Hoy lo he visto por primera vez. ¿Nunca lo habías visto? No, lo he pasado al girar el dial y lo he evitado, porque no es un programa que me guste en absoluto. ¿Pero nunca lo habías visto? ¿Por qué no te gusta? Completo no, lo he visto ahora por deber y casi por masoquismo. La doctora dice que me ha visto una sola vez y trabajo 25 años. Soy una vergüenza, un adefesio, un atraso para Panamericana, ok, todo lo que ella quiera. Yo en 25 años, frente a una cámara, nunca me he atrevido a decir las palabras que ella ha dicho, como en el programa de Baile que lo tengo grabado, y en muchas partes decir cojudo, carajo, huevón, mierda, eso ha dicho ella, y yo nunca lo he dicho, y la sigo respetando. Por lo tanto, ella es mujer, yo soy hombre, ella es muchísimo más culta, yo soy la cabeza de un alfiler al lado de ella. Testigo de excepción fue Román El Ronco Gámez, quien defendió desde la tribuna a su descubridor. ¿Qué sería el Perú sin Miguelito Barraza, sin Oló Cureta, sin Melcochita, sin Palomeque, sin Gargantita, sin Guillermo Rossini, sin Néstor Quintero, con el que habla y todo lo demás, que descubrió, entre comillas, don Augusto Ferrando? Y ahí está Carlitos Álvarez, y tantos que han salido. Esa es la alegría del pueblo. Había discusiones, que no les así, no te metas, ¿quién eres tú para opinar? No tengo una cultura, una educación completa, pero me defendí porque yo conocía al hombre, desde muy pequeño, de los 14 años. Ferrando sudaba a chorros, su sonrisa retorcida revelaba la piconería del animador golpeado en su ego más profundo. Pero no fue Magali quien lo sacó de sus casillas. La periodista Auri Tang, de la desaparecida revista Sí, tenía un as bajo la manga. Yo recuerdo que cuando yo le pregunté sobre una estafa que tenía sentada, yo en esa época no iba a ir desarmada, iba con todas las pruebas. Una vez le prometiste a una humilde trabajadora de Pamplona, una señora Rosario Ángulo de Díaz, por aquí tengo el nombre, le prometiste darle la venta del producto de los discos de tu tocayo Augusto Polo Campos. Promesa que no se cumplió y esta señora te demandó por estafa. La denuncia de una presunta estafa terminó devastando a Ferrando. Él se molestó muchísimo. Yo no sé si se ve en el programa completo, pero yo recuerdo que inmediatamente después fueron al corte porque él se sintió fastidiado, muy molesto. Y es más, volvió del corte y me volvió a decir que él podía hacer cualquier cosa, patán, vulgar, pero nunca estafador. Dentro del programa ha habido algo que a mí me ha dolido enormemente, que indirectamente o directamente se me trata de estafador. Yo creo que hay que tener un poquito de respeto, porque yo me roto el alma en este país por quedar bien con toda la gente. Y yo le pido a la señorita que la denuncia me diga dónde la puedo recoger, porque jamás la recepcioné, esa denuncia del disco de estafa. ¿Dónde está la denuncia? ¿Cómo se puede solucionar? La estocada final la daría Manolo Salerno. El fallecido periodista de espectáculos criticó la manera vulgar en la que, según Ferrando, había tratado al desaparecido Leonidas Carvajal. Meterle la mano al trasero al señor Leonidas Carvajal. Estás mintiendo y delante del público te paso el video, lo agarro del pantalón y lo levanto. Ahí está Marco. No, discúlpame. No, señor. Yo todavía veo bien. Yo también. ¿Ya ves cómo te pica, Sambo? ¿Ya ves cómo te pinga? No miento. Yo no miento y hay el video. Yo no miento nunca, Sambo. Jamás. Yo no acepto la crítica del señor Manolo Salerno. ¿Por qué? Por una razón. Porque digo la verdad. Porque tienes un intripado conmigo hace tiempo. No, jamás. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí. En todo lo que te has metido tú has fracasado. ¿En qué? Déjame te metiste en la televisión, 0 de sintonía. Te metiste a otro canal, 0 de sintonía. Y entonces
Dios no te dio talento, no te dio inteligencia, no naciste para eso y fracasaste en la televisión. Y un fracasado no puede criticar a Ferrando. No acepto la crítica de él. Señores televidentes, ese es el señor Augusto Ferrando. Sí, ese es el señor. El programa no tuvo un fin de fiesta. Ferrando despidió la noche ofuscado, pidiendo disculpas por el show ofrecido. 1000 disculpas si he cometido errores esta noche. A ustedes, amigos televidentes, perdónenme si en algunos momentos se me pasó la mano. Pero le pido a Dios que por intermedio de él, estas personas que hoy día no están de acuerdo conmigo y que hoy me han criticado con mucha altura, dentro de algún tiempo, con mi trabajo, pueda llegar la oportunidad de convencerlos y que algún día haya una crítica favorable. Salió nervioso, volando en glucosa, porque yo después la acompañé, no a casa, se midió la glucosa, estaba con el control alto, el triglicéridos, porque era diabético. Y estas cosas pues lo había exasperado, de tal manera que luego se hablaba de que se puso muy mal. El Tiempo se encargó de tejer la leyenda urbana de que a raíz de este colerón, el animador enfermó y que Fuego Cruzado fue el detonante de su muerte. A Ferrando, lo que está viendo en este momento el público, hay que condecorarlo, porque el día que se muera lo vamos a llorar. Fue una cosa que marcó mucho su vida, ¿no? Quizás le golpearon el ego. Claro, eso, el tipo siempre fue el ídolo de la televisión. Imagínate poner a Gisela o a Magali en el banquillo ahorita con todos los periodistas diciéndole en su cara, a ver, o sea, Olivera frente a Alan. O sea, nadie aguanta eso, pues, ¿no? Sobre todo si no le advierten. 25 años después, algunos piensan que todo estaba fríamente calculado y que el negro Augusto había hecho negocio con Cuco. Yo tengo la impresión personal, muy personal, de que Ferrando estaba al tanto de lo que iba a pasar y él quería que pasara. El animador polémico, tildado de chabacán, el amo y señor de aquella pulpería estridente, resulta a la luz de los años, blanco e inocente. Ahora lo que me queda reflexionar es que Ferrando es un chancay de a 20 comparado a lo que se ve ahora. Episodios como este continúan durmiendo en estos sarcófagos de plástico y cinta, hasta que llegue la hora de recordar, poner play y volver a vivir. Le fue en olor a multitud. La gente lo sigue queriendo y lo sigue reclamando. Y en el Twitter hay quienes siguen convencidos de que eso que ocurrió en Fuego Cruzado fue una emboscada, pero hoy Fernando Díaz y con sus protagonistas les contaron cómo fueron las cosas. Nos vamos a ir a la pausa. Vamos a regresar con una historia que realmente nos preocupa y nos duele como periodistas. Juan Méndez es un colega, ha sido reportero de Día D de varias casas televisoras, incluso corresponsal de la cadena hispana Telemundo en los Estados Unidos. Y él hace 8 meses que está preso en el penal de máxima seguridad de Ancón. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo vamos a contar al regresar de la pausa. Él cuenta su verdad, él dice que es inocente. Quiero que escuchen sus argumentos cuando regresemos. Pero antes, a una mamá Smart, dale un regalo Smart. En Claro, llévate un smartwatch a un precio increíble comprando uno de los equipos en planes postpago. Claro Conexión, que participan. Elige el que más te guste y te lo llevas con Claro. Regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D, la verdad de un reportero de televisión que defiende su inocencia desde la cárcel. Con Choy siempre pensábamos en cuándo hacer la nota de pasar una Navidad en prisión. Y de verdad, la hice, ¿no? Quédese en Día D. Llega gracias a Con Claro, un regalo Smart para una mamá Smart. Ariel, Head & Shoulders, el poder de la comunidad de Maquisistema. The International Group.
Juan Méndez, reportero, colega, ha trabajado en esta casa y en otras casas televisoras, es corresponsal de la cadena hispana Telemundo en los Estados Unidos. Tiene un largo kilometraje recorriendo las calles buscando historias insólitas, pero lo que le está ocurriendo en estos momentos de verdad es para hacer un reportaje cuando abandone la prisión donde está, porque él está preso en el penal Ancón 1, el penal de máxima seguridad, luego de haber sido 2 años investigado por hacer trabajos freelance para el gobierno regional de Ancash. ¿Cuál es la sospecha del Poder Judicial, que lo investigó, como les dije, 2 años, que él formó parte de la Centralita, este escándalo de periodistas que trabajaban a sueldo para el expresidente regional de Ancash, César Álvarez, para destruir honras, para hacer investigaciones y mancillar a los enemigos políticos del expresidente que ahora está preso? Juan nunca pisó la Centralita. Para efectos del trabajo que hacía, nunca estuvo en Chiclayo, todo lo hacía acá en Lima. Todas las pruebas las ha presentado ante el juzgado. ¿Sabe cuánto cobró en total por todos los trabajos que hizo? 4.000 soles. 4.000 soles. Está preso hace 8 meses y hoy decide salir y dar la cara. Y seguramente hoy la gente de Telemundo se enterará de su drama, porque no puede más, porque ve que el caso no avanza y que esta estadía de 8 meses puede prolongarse por 18, por 24, por 36 meses, porque no hay peritos suficientes para hacer el peritaje contable de sus cuentas y sus bienes, que él las abre como libros para que todo el mundo las vea. Lorena Ormeño tiene el reportaje. El recorrido por esta fría caja de cemento nos va acercando a lo que es hoy la nueva vida de Juan Méndez, un periodista que durante casi 2 décadas vivió el trajín de contar historias. Pero esta mañana en el penal de Piedras Gordas, Juan no es el mismo. Con 8 meses en prisión, luce unos 8 kilos menos y la sonrisa de quien intenta esconder el llanto. Lo vimos por última vez presentando en televisión exorcismos, viajes ancestrales e incluso voces de esperanza en la cárcel. Historias extraordinarias que lo convirtieron en el periodista de lo insólito, ganando reconocimiento en esta y varias casas televisoras del Perú, pero sobre todo en la comunidad hispana en Estados Unidos a través de la cadena Telemundo. Perú, que asegura que el gran encuentro con seres de otros planetas va a pasar bien pronto. Vamos con el reportaje que tenemos de Juan Méndez. Quieren construir una embajada extraterrestre. Miembros del grupo raeliano. Juan Méndez dedicó 15 años de su carrera a descubrir lo enigmático. Tiempo en el que también formó una familia con otra comunicadora con la que tuvo una hija. Creíamos que habíamos encontrado esa mezcla entre amor y trabajo que funcionaba. Porque hemos trabajado juntos siempre. Es un hombre bien bueno. Pero esta vez Juan Méndez está del otro lado de la cámara. Hoy es un recluso que ahoga el llanto, obligado a defenderse de lo que reclama es una injusticia. Es duro, pero creo que lo tomo también periodísticamente, ¿no? O como le dije también a mi hija, estoy de comisión. Tu hija no sabe que estás aquí. Lleva 243 días detenido, pero más de 2 años ya llegaría sola. Nada complicado, creyó, pues habiendo trabajado en Lima y al no hacer reportajes políticos, era imposible que se le considerara una pieza clave en el caso La Centralita en Chimbote. Según Fiscalía, el Centro de Operaciones de Periodistas Comando, dedicados a desprestigiar a opositores del expresidente regional de Ancash, César Álvarez, apodado La Bestia. ¿Tú conocías directamente a César Álvarez? No, yo no trabajé en La Centralita. Yo no he visitado La Centralita. ¿No conoces la Centralita? Yo no conozco La Centralita. Y mucho menos he realizado trabajos periodísticos en La Centralita.
Pero esta historia inició en 2003, cuando Juan Méndez trabajaba en una productora en Miraflores. Allí conoció a Jorge Burgos Guanilo, un amigo que 7 años después vivía en Chimbote como asesor externo de César Álvarez, considerado por entonces hasta por el presidente Humala como el más eficiente de los presidentes regionales. Vamos a trabajar junto a César y lo ha hecho también, que creo que me lo voy a llevar a Lima. Pero en 2010, Juan no tenía trabajo fijo y no le alcanzaba para darle a su niña la vida que merecía. Fue así que su viejo amigo reapareció. Jorge me dice que había un trabajo en Proyecto Especial Chinecas. Había la posibilidad, presenta tu currículum. Ya, voy a presentar mi currículum. El trabajo era fácil, recoger unas encomiendas, documentos normales, cartas normales, y llevarlas a las entidades públicas. La ventaja de ese trabajo era que no había horarios y podía completar sus ingresos con grabaciones cortas, por las que en el mercado se cobra entre 300 y 400 soles. Cachuelos para los que de vez en cuando Jorge Burgos también lo contrataba cuando César Álvarez viajaba a Lima. Por lo general, cuando tú ayudas o haces asesoría de imagen, necesitas grabar las actividades del presidente cuando no está en tu zona. Y eso es lo que Jorge me pedía como servicio particular, normal, y yo lo hacía. Es un trabajo lícito, normal. Estos son parte de los videos que Juan Méndez realizó en 2011. Entradas, salidas y declaraciones de Álvarez en eventos públicos en la presidencia del Consejo de Ministros o el Congreso. Material sin texto y sin editar. Viendo el tema de Juárez, pero que acaba de llegar recién con el Premier, nos han atendido. Coberturas por las que el periodista cobró en total 4.000 soles por honorarios profesionales y que según estos correos le pagaban a cuentagotas. Y a P. George, los 100 soles, aquí mi número de cuenta. Depositar la platita de la grabación que te mandé, por favor. Meses después, Juan volvió a la televisión y olvidó los cachuelos y a la región Ancash hasta que César Álvarez fue acusado de encabezar una red de corrupción y espionaje a sus adversarios políticos, una en la que increíblemente su nombre también aparecía. La razón, sus honorarios por los videos grabados en Lima. ¿De dónde te pagaban? Jorge Burgos me pagaba. El trabajo de un asesor de imagen es cubrir todas las actividades que se pueda de tu presidente, ¿no? Del presidente, de tu jefe finalmente, ¿no? Ya, entonces, si tú no puedes cubrir eso, consigues un freelance. Oye, 300 y 400 soles los tiene un asesor cualquiera. En mayo de 2013 se ordenó la detención preventiva por 18 meses de César Álvarez y otras 62 personas, entre ellas el periodista y también el reconocido locutor Antonio Boza, por depósitos de 200 soles. Todos por peculado, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir. Juan fue detenido a los pocos meses, trabajando. Él se fue a grabar una de sus notas de Telemundo. Regresando, me escribe y me manda un texto y me dice: estoy llegando para almorzar. Me senté a esperarlo y cuando me di cuenta había pasado 30 minutos cuando me dijo que en 5 estaba llegando. Ahí me entró una corazonada horrible. Llamé al camarógrafo que estaba con él y me dijo que lo habían detenido. Juan Méndez fue internado en el penal de máxima seguridad Piedras Gordas 1, donde purgan condena a los delincuentes más peligrosos del país. Su régimen, el más estricto. Apenas 2 horas diarias de salida al patio y una visita al mes de un familiar directo. ¿Cuáles eran sus planes? Nuestros padres eran el año pasado ya tener otro hijo. Ese es de repente el mayor dolor que yo tengo. Que no lo puedo... que frustró nuestro sueño. Fernandita quiere ya un hermanito, ¿no? Eso es lo que justo estábamos pensando, pero nada, todo pasa por algo, ¿no? Yo soy de las personas que piensa así. Sin embargo, en la cárcel, Juan aún debe ingeniárselas para trabajar. Yo trabajo para el extranjero. Es un tema delicado, o sea, este tema no sé qué va a suceder. Ellos no saben tu situación legal.
No, porque creo que no lo van a entender. ¿Cómo entender de que acá en el Perú te pueden meter preso 18, 36 meses y en ese lapso están investigándole? O sea, yo soy inocente. O sea, ¿cuándo voy a salir? ¿Cómo estás haciendo ahora? Cada semana que puede venir mi hermana por locutorio, me trae las pautas que mi esposa hace, ¿no? ¿Tu esposa graba? Sí. Y yo hago las preguntas, se las escribo, con los planos, ya casi editado en mi cabeza, ¿no? Y eso se va y lo edita mi esposa, ¿no? Pero, ¿cuáles son las pruebas del Ministerio Público? La conducta que se le ha atribuido al señor Juan Manuel Méndez Gómez es una conducta que está tipificada penalmente. Indica el que aquel que recibe y que pueda o debe inferir que los bienes que corresponden son de contenido ilícito. ¿Cómo saber si en ese tiempo que yo hacía las grabaciones, el presidente Ollanta también lo felicitaba al presidente regional de Ancash? ¿O cómo pensar que había algo ilícito en el dinero que se me pagaba y que era un justiprecio, era el precio normal? Si yo hubiera sabido o yo hubiera intentado enriquecerme, ¿no? O hubieran existido pues unas 200 grabaciones, ¿no? Para hacer un monto interesante, ¿no? Y yo no me voy a marchar por 300 y 400 soles. Pero la Fiscalía apoya su acusación en un reportaje del periodista para el programa Enemigos Públicos. Si no te gusta, váyanse a la reconcha. Una nota de 10 minutos en los que César Álvarez habla 45 segundos de la fiesta de San Pedrito. Es la fe al patrón San Pedro para que bendiga a nuestro mar. Aunque parezca insólito, la Fiscalía sostiene que el reportaje fue digitado desde la centralita. Es imposible, pues como una fiesta puede favorecer a un presidente regional. No, lo que pasa es que él viajaba mucho, lo mandábamos a sitios donde existen fiestas patronales, fiestas extrañas, lo mandamos a Marcahuasi, qué sé yo, para ver qué onda, ¿no? Y en eso, después de un tiempo, aparece toda esa noticia. Nosotros nos preocupa mucho por el ser humano que es Juan Méndez. Y yo espero que su situación se resuelva muy pronto, ¿no? Que yo recuerde, Juan no ha hecho ninguna sola nota política, todas eran crónicas, y ese evento le tocó a Juan como le pudo haber tocado a Víctor Hugo, le pudo haber tocado a César Cejas, a mí, a Jofré, Manuela Camacho, a quien esté reportero en ese momento. ¿Pero existen o no más pruebas contra Juan Méndez? Una hoja BOM relacionada con el caso de la centralita, en el cual se decía que había depósitos frecuentes, entre otros periodistas, al señor Juan Manuel Méndez Gómez. 11 depósitos de 400. Son varios depósitos, doctora. Hay depósitos de 100, hay depósitos de 200, en Venezuela y en toda la ciudad de Chimbote. Yo hice un servicio. No tiene nada que ver con los periodistas comando, con el pseudo aparato de prensa, con lo que llaman la centralita. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Investiguen. O sea, han salido a decir que no hay peritos. Pero es tan sencillo. O sea, yo ya he presentado todo lo que tengo que presentar. Búsquenme. Si no lo hacen, ¿qué puedo hacer? ¿Me voy a seguir quedando preso? ¿Quieren que yo complete que los 36 meses, los 18 meses? Y es que, como caso complejo, la Fiscalía ha pedido ampliar las detenciones de 18 a 36 meses para seguir investigando. Lo que tenemos aquí, Lorena, es que el Ministerio Público ha englobado a todos los imputados en un solo saco. Y aquí el tema es que te meto preso y luego te investigo, cuando debería ser al contrario. Encerrado bajo el régimen más duro del país, Juan quiere ser fuerte, pero la soledad lo carcome por dentro. ¿Cómo son las noches aquí? ¿O los días? De verdad, yo tenía un amigo muy querido que también por un problema delincuencial se fue, ¿no? Que es Choi. Con Choi siempre pensábamos en cuándo hacer la nota de pasar una Navidad en prisión. Y de verdad, la hice, ¿no? Yo he escrito sobre una noche de Navidad en prisión, ¿no? Esta noche Juan cumple 8 meses y un día tras las rejas.
por su inocencia, ha decidido contar su calvario. Esta noche, parte de su familia sabrá que él no está haciendo un reportaje. Sabrá que esta vez, a causa de la justicia, su vida se ha convertido en quizá la más insólita y cruel de sus historias. No hay peritos suficientes para hacer las pericias contables. Por supuesto, están abocados a escudriñar las cuentas de los verdaderos peces gordos en esta historia. Entonces, la menudencia la dejan para el final. Y mientras tanto, Juan Méndez, que ya lo ha declarado, 4.000 soles fue la suma total de todos los trabajos que hizo, ni siquiera allá en Chiclayo, aquí en Lima. No tiene casa propia, no tiene carro. Él ha dicho que abre todas sus cuentas para que las revisen de pe a pa. ¿Cuánto tiempo lo van a tener en la cárcel bajo la sospecha de delitos tan gruesos? Por el amor de Dios. O sea, no se puede meter a todos en el mismo saco y preventivamente meter a la gente a la cárcel sin mayores pruebas. Francamente, es preocupante esta situación de la figura de prisión preventiva cuando no se reúnen todas las condiciones para que se le otorgue. Peligro de fuga con un reportero de televisión que tenía trabajo fijo, que tiene además una corresponsalía, con familia, con hijos, con arraigo. O sea, ¿cuál peligro de fuga? ¿Cuál peligro de que pueda seguir delinquiendo? ¿Cuál? No se explica, y de la misma manera reclamamos por otros tantos que pueden estar atravesando esta misma situación en este caso. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con la historia de estos medios hermanos enamorados que han unido y aparentemente están en Arequipa viviendo su amor al que la familia se oponía, pero es que en el camino se levantaron 35.000 soles de la casa de ella. Regresamos con esa historia. Les tengo ahora una gran noticia antes de irme a la pausa. Ahora todos podrán cumplir el sueño de la casa propia, gracias al poder de la comunidad. Sí, el poder de la comunidad. El Fondo Colectivo de Maquisistema, que te permite tener tu casa pagando en solo 10 años y tan solo 2% de cuota administrativa. ¿Lo escucharon bien? Solo 2%. Suena como un sueño. Pues ahora todos podrán cumplir el sueño de la casa propia. Entra a maquisistema.com.pe y únete a la comunidad. Regresamos aquí en Día D. Esta noche, en Día D, las sorprendentes revelaciones de las madres de los medios hermanos que se enamoraron y fugaron con 35.000 soles. Le juro que yo no sabía qué hacer. Me quedé sentada ahí y le dije, por Dios, ¿qué has hecho? Es que yo la amo, mamá, yo la amo. Y lloraban, hijo. Quédese en Día D. Whitney Silva tiene 18 años y Paul Silva Rivero tienen 23, están enamorados, sus familias se oponen a esta relación, entonces decidieron vivir su amor huyendo de sus casas y se fueron a Arequipa. Los dos son mayores de edad, no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema en realidad? En que son medios hermanos, hijos ambos de un mismo padre, pero es que además en el camino decidieron, para vivir plenamente y holgadamente este romance, se llevaron, según denuncia la madre de Whitney, 35.000 soles que le tenía guardado ella a una tía, a una familiar. La madre de Paul, sin embargo, dice que no hay tal préstamo y que en verdad, pues, que ¿qué se va a hacer? Que los chicos se han enamorado, que los dejen ser, que los dejen vivir, que todo esto del robo de los 35.000 soles es una invención para obligarlos a regresar. ¿Cómo es la nuez? Richard Apolo tiene la historia. Date cuenta de lo que estás haciendo, Paul. Recapacita, por favor. Hijito, por favor, regresa. Quien llora desconsolada pidiendo que su hijo vuelva a casa es Rodith Rivero, madre de Paul Silva, aquel muchacho que hoy cumple una semana de haberse fugado por amor con su media hermana Whitney Silva, de 18 años de edad. Pero ¿en qué momento de la vida de estos chicos germinó la semilla de un amor incestuoso? Me dice, mamá, estoy enamorado de Whitney, mamá. Whitney, yo le digo, ¿y quién es Whitney? Whitney, mi hermana. Le dije, por Dios, ¿qué has hecho? Dice que desde siempre la relación entre Paul y su padre fue tirante y lejana.
que cuando su hijo tenía 9 meses de nacido, decidió alejarse de Edwin Silva, padre de su niño, con quien dice se casó cuando tenía ella 15 años de edad y él 23. Era una relación tormentosa. Él era una persona muy agresiva, me pegaba. Yo vine a pasar una Navidad en casa de mi familia acá en Lima y no volví a verlo nunca más. Cuenta que cuando Paul tuvo 9 años volvió a ver a su padre, que ya para entonces tanto ella como Edwin Silva habían reiniciado sus vidas amorosas, que en el tiempo esas idas y vueltas de la presencia de Edwin en la vida de Paul fue una constante. Incluso dice que ante la falta de interés por parte del padre de su hijo, tomó la decisión de demandarlo por alimentos. Me dice, te daré 100 soles. Le dije, no, 100 soles, no, ¿cómo vas a dar 100 soles? Que no me alcanza. Y me dice, ya, le voy a dar 150 soles, pero por lo bajo, sin que Loida se entere, o sea, su mujer, le voy a dar útiles, le voy a dar y le voy a venir a ver semanalmente. Cada fin de semana, escondido, no importa, pero voy a venir a ver a mi hijo. Nunca cumplió, nunca vino a verlo, nunca lo buscó. Yo lo buscaba, mi hijo lo buscaba. Tiempo después, Edwin Silva llevaría a Paul, de entonces 19 años, a vivir con él y su familia, incluidas sus medias hermanas, entre ellas Whitney, quien tenía por aquella época 13 años. Según Rodit, fue por aquellos tiempos en que ambos muchachos se hicieron cercanos. La niña le contaba a mi hijo de que tenía mucha violencia en casa, de que mucho discutía el padre con la mamá. Entonces, lo que mi hijo hacía era proteger a su hermana. Y siempre que había problemas que también atacaban a Paul por cualquier situación, la niña también salía en defensa de Paul. Entonces, entre ellos se defendían, entre ellos se cubrían las cosas, entre ellos se protegían, porque ambos empezaron a ver que había problemas en la casa donde ellos estaban. Luego de aquellos meses de convivencia, nuevamente padre e hijo se volvieron a distanciar. 2 años después, con 20 años, Paul empieza a vender ropa en este centro comercial en la Avenida Argentina. Así alternó su tiempo entre el trabajo y su afición por el rock. Pero las necesidades económicas hizo que nuevamente recurra a su padre biológico, quien lo llevó otra vez a vivir con él. La última vez que esto sucedió fue a finales del 2014, donde estuvo hasta agosto del 2015. Un mes después, en septiembre, el muchacho, cuenta Rodit, le confesó el amor que sentía por su hermana Whitney. Mi hijo me dice, mamá, tengo que contarte una verdad. Me dice que ya no puedo callar, es algo que me tiene aquí, pero tú como mi mamá, yo quiero que te enteres, pero quiero que me entiendas lo que te voy a decir. Y le digo, ¿qué pasó, Paul? Cuéntame, ¿qué te sucedió? Y me dice, mamá, estoy enamorado de Whitney, mamá. Whitney, y yo le digo, ¿y quién es Whitney? Whitney, mi hermana. Le juro que yo no sabía qué hacer. Me quedé sentada ahí y le dije, por Dios, ¿qué has hecho? Es que yo la amo, mamá, yo la amo. Y lloraba mi hijo. Por favor, le dije, Paul, apártate de ella porque no es lo correcto, no es lo bueno, ni delante de Dios ni delante de los ojos de nadie. Por favor, apártate de esa chica. Y me dijo, mamá, pero ¿cómo me aparto de ella con todo ese sentimiento que tengo? Nosotros nos queremos, mamá, nosotros... Y yo decía, pero hijito, no está bien, has confundido tus sentimientos. Quizás en ese trance de quererla apoyar, de quererla proteger de su papá, o quizás de problemas que tiene. Toda familia pasa problemas, Paul. Déjala a ella que solucione sus problemas con sus padres. Cuenta que semanas después de aquella desconcertante confesión se enteró que la razón por la que en agosto Paul abandonó la casa de su padre fue porque meses antes, se había enterado de aquel amor prohibido entre los medios hermanos. El padre no me buscó, no me buscó para decirme, oye, ¿sabes qué, Rodit? Ha pasado esto con Paul y ha pasado esto con Winnie. ¿Qué hacemos para buscar una ayuda? Pero no, ellos se enteraron primero antes que nosotros. Dice que en todo momento intentó persuadir a Paul de olvidarse de aquel sentimiento hacia su hermana, que en esas andaban, cuando a principios de octubre, Paul le confesó a su padrastro Manuel Rodríguez los planes que al parecer tenía en mente su hermana, Whitney. Mira, me dice, Whitney le ha mandado un mensaje a Paul y dice que cumpliendo los 18 años, ella se va de su casa. Y yo lo estoy persuadiendo a Paul de que la chica le diga que no, que se quede en casa.
ambos toman la decisión de ir en busca del papá de Paul y la esposa de este, para advertirles los planes de fuga de su hija cuando cumpliese la mayoría de edad. Lo llamé a Edwin, mira, esto está sucediendo. Y luego conversó Manuel también con él, le dijo, eso está pasando, tu hija dice que se va de tu casa cumpliendo los 18 años porque no te soporta. Lo que nos contestó la mamá es de que no es verdad, de que ella le conoce muy bien a su hija, de que ella la ha criado muy bien a su hija y ella no se va a ir, hasta incluso dijo de que ella ya tenía un enamorado y ya estaba saliendo ya con otro jovencito, dijo así, y ya Paul ni le interesa Paul para nada. Ya ella está interesada en otro chico, hasta incluso lo ha traído a la casa y lo conocemos al chico. Ya a Paul no le interesa, está fuera de su vida. En adelante, continuaron en la tarea de convencer a Paul de olvidarse de ese sentimiento hacia Whitney. Y afirman que al parecer lo estaban logrando, pues Paul y su madre habían alquilado una tienda para vender ropa en este centro comercial. Así que entre el trabajo y el amor del muchacho por la música, le quedaba poco tiempo para pensar en Whitney. Hasta que llegó aquel domingo de la semana pasada, cuando el padre de su hijo la llamó desesperado a golpe de las 7 de la noche. Y me dice, dame la dirección de Paul. Y yo le digo, ¿para qué? Le digo. No, porque Paul está ahí con mi hija se ha ido con Paul, está con Winnie. Y yo me imaginaba que simplemente era algo del momento, que ellos querían verse porque no se habían visto de tiempo. Simplemente pensé que iba a ser así. No pensé que mi hijo se iba a ir tanto tiempo. Cuenta que después se enteró que Whitney había estado por la tienda en busca de Paul 15 días antes de la fuga. Ella entró a la tienda y obviamente que se quedaron ahí buen rato, ¿no? Obviamente como eran enamorados, pues ¿qué hacen los enamorados, no? Que todo el mundo los vio, que yo me enteré eso hace 15 días 2 o 3 días. Antes que pase todo esto. Rodit está segura que en aquella visita, Whitney le habría propuesto a Paul fugarse juntos. Recuerda que aquel domingo su hijo la llamó alrededor de las 11 de la mañana. Y me dice, mamá, ¿vas a venir a la tienda? Sí, le digo, porque voy a cerrar, me dice, si no vienes rápido voy a cerrar. Le digo, no, le digo, Paul, espérame que yo ya voy. No, mamá, me dice, tengo algo que hacer, salgo al toque. Y esa es la última conversación que tuve con él. Está la denuncia policial hecha por Esperanza Viera, madre de Whitney, donde además de señalar a Paul como autor intelectual y a su hija como cómplice del robo, dice haber visto al muchacho junto a su hija minutos antes que fugaran. ¿No encuentra algo ilógico en eso? Que si yo sé lo que está pasando con mi hija, con el hermano, ¿no lo voy a perseguir? ¿No al menos no le voy a dar el alcance de decir, oye, ¿otra vez estás por acá? ¿O qué haces por acá? Si dice ella, asegura, encima con una denuncia, que ella lo ha visto pasar a mi hijo, ¿por qué no lo siguió? ¿Por qué no fue detrás de ellos a ver qué cosa pasaba? Si ya sabía que había este tipo de relación entre ellos, ¿por qué no buscó? La última imagen de los hermanos Paul y Whitney es esta, sentados cómodamente en un ómnibus interprovincial, esperando que este los lleve a Arequipa, a donde llegaron la mañana del lunes. ¿Quién no se equivocó alguna vez en la vida? Se equivocó, se enamoró de la persona que no debió. Pero pese a aquel error entre comillas, doña Rodit espera la vuelta de Paul y acabar por fin con esta pesadilla de dos hermanos envueltos en un amor que lleva el sello de prohibido. Hijito, por favor, regresa. Regresa para poder conversar. Dile a tu hermana que vuelva a su casa. Necesitan ayuda, necesitan apoyo. No puedo hablar. Nos vamos a la pausa en Día de y vamos a regresar con una historia que es bastante delicada, porque hay una pareja de padres de familia que se han separado y que están peleando por la custodia de sus hijos y se acusan de cosas gravísimas. Ella la acusa a él de haber tocado indebidamente a sus hijos de 4 y 5 años y él dice que ella está esquizofrénica, que está loca. Así que vamos a regresar porque va a escuchar ambos testimonios para que usted saque sus conclusiones.
Pero antes tenemos una magnífica noticia. En la ciudad de Cape Coral, en Florida, muy cerca de Miami, la empresa de International Group ofrece terrenos de 1.000 metros cuadrados desde $22.990. Esto es increíble. Esta ciudad posee la mayor cantidad de canales navegables del planeta y eso no es todo. También tiene un parque de agua espectacular, ideal para los chicos. Es una inversión segura para el futuro. ¿Y qué espera? Pues para llamar al 644-0604. Yo no voy a dejar pasar esta oportunidad y tú tampoco deberías hacerlo. Llame ahora mismo a International Group 644-0604. Ese es el teléfono, 644-0604. Regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D, una historia de amor que acabó en una penosa batalla judicial con acusaciones de todo calibre. Yo tengo que abrir la puerta a mi agresor y el agresor sexual de mis hijos. Jamás cometí ese delito. Él siempre me ha querido hacer pasar como loca, como si yo estuviera loca totalmente. Quédese en Día D. Aquí en Día D hemos hecho infinidad de casos de parejas que terminan, de relaciones amorosas que se rompen y de parejas que se pelean la custodia, la tenencia de los hijos. Pero esta que les vamos a contar esta noche es particularmente sensible y dramática. Sandra Balbe nos buscó desesperada porque teme perder en el juicio por tenencia, la tenencia de sus hijos. El temor es perder la custodia, pero no solo eso, que finalmente se la den al padre de sus hijos. ¿Por qué? Porque dice que Juan José Córdoba no solamente la internó en contra de su voluntad y con un falso peritaje sobre una supuesta esquizofrenia, sino que además ha vejado, ha tocado indebidamente a sus dos hijos de 4 y de 5 años. Sandra nos ha proporcionado audios que son dolorosos de escuchar, son monstruosos, son terribles, de sus hijos narrando lo que supuestamente su padre les hizo. Esos audios no los haremos públicos porque no es lo correcto. Y nos ha mostrado otro tipo de documentación. Por supuesto, hemos buscado a Juan José Córdoba. Y Juan José Córdoba se defiende negando haber siquiera puesto un dedo sobre sus hijos. Pero además demuestra o demostraría con documentos que Sandra tiene una esquizofrenia diagnosticada y que no está siendo tratada y que más bien sus hijos correrían peligro bajo la custodia de la madre. Es terrible. Este es el reportaje de Lorena Ormeño. Yo tengo que abrir la puerta a mi agresor y el agresor sexual de mis hijos. Jamás cometí ese delito. Esta mujer de 39 años de edad se llama Sandra Balbe. Es madre de 3 hijos y según ella, los últimos 3 años, su esposo, Juan José Córdoba, ha buscado incesantemente hacerla ver como una desequilibrada mental. Y él siempre me ha querido hacer pasar como loca, como si yo estuviera loca totalmente. En adelante, le contaremos una historia llena de episodios truculentos que, según Sandra Balbe, incluirían, además de hechos de violencia y un supuesto internamiento forzado en una clínica psiquiátrica, algo más escabroso, que según esta mujer, sus hijos narraron a la justicia. Mi papá me tocó con el dedo. Sería descabellado que esta jueza le entregue la tenencia al agresor sexual de mis hijos. ¿Usted tocó a sus hijos, señor Córdoba? Richard, jamás. Se conocieron en diciembre del 2002 y rápidamente se enamoraron, a tal punto que 2 años después, en octubre del 2004, aquel amor llegó al altar. Yo me casé súper enamorada de él. La verdad me casé y al principio, los primeros años era feliz. Lo amaba mucho. Tiempo después tuvieron 3 hijos. La última nació en junio del 2012, tras lo cual a Sandra le sobrevino una depresión postparto, que dice controlaba con tratamiento. Además narra que fue a inicios del 2013 que los problemas con su esposo empezaron. Todo empieza cuando empiezan las agresiones físicas y psicológicas. Acá te enseño, a partir de enero más o menos del 2013, las primeras veces él me agarraba de los brazos y me zamaqueaba. Es un moretón en mi brazo porque me hacía así, me agarraba y él es mucho más grande que yo.
Cuenta que pese a que los golpes y maltratos continuaron e iban en aumento, ella por amor cayó. Pero aquel silencio habría terminado en agosto del 2013 cuando dice la segunda de sus hijas, de entonces 4 años de edad, le hizo una terrible revelación en cuanto a su padre. Me empieza a contar que en la noche su papá, le baja su pantaloncito y le mete el dedito y le hace cosas. Pero dice que este escalofriante relato no quedó ahí, pues asegura que su hijo mayor le contó que a él también su padre lo había tocado. Cuando yo encaro el tema de los tocamientos, ahí la cosa ya se vuelve desenfrenada. Ya me empieza a agredir mucho más y ya lo hace ya con intención. Es más, según Sandra, existe una sentencia judicial por violencia emitida el 17 de marzo del 2015. Declarar fundada la demanda de violencia familiar, de maltrato físico y psicológico. Pero volvamos a agosto del 2013. Según Sandra, estaba preparando todo para denunciar ante la justicia al padre de sus hijos por los supuestos tocamientos, cuando la mañana del 27 de septiembre del 2013 fue, dice, secuestrada por su esposo. Yo bajo por el ascensor, eran como las 10 de la mañana, y bajo por el ascensor y abre el ascensor y está él ahí riéndose, con 3 hombres. Me agarran entre los 4 a la fuerza. Uno me pone como una tela, algo acá, como para adormecerme. Pero yo empiezo a gritar y empiezo como a defenderme, y empiezo a gritar con todas mis fuerzas. Yo estaba aterrada, estaba en pánico, no sabía qué pasaba, no entendía dónde me llevaban. Cuenta que tras largos minutos dentro de la camioneta, el recorrido culminó cuando fue bajada del vehículo e ingresada, según ella, a la fuerza, en una clínica psiquiátrica. Me ponen en un cuarto durante 5 días. Era un cuarto con llave, con llave, y una cama con un televisor, y ahí yo estaba echada horizontal. Me levantaban nada más para comer y luego me volvían a echar. Tenía la marca de todas las inyecciones, que tenía tantas inyecciones para atrás. Me dopaban. 5 días después, mediante un habeas corpus y en presencia de un juez, lograron sacarla de aquel lugar. Van 2 médicos legistas, van mis abogados, y me sacan de ahí. Los médicos legistas me revisan. En el momento estoy totalmente dopada y se dan cuenta que estoy dopada, y los médicos legistas dicen, o sea, esta mujer no tiene absolutamente ningún tema de psicosis ni de esquizofrenia. Esa es la toma de dicho de la declaración de ellos, que estoy orientada en tiempo y en espacio y que no tengo por qué estar encerrada. Ni bien salió de la clínica, cuenta denunció por secuestro a su esposo, pero la justicia archivaría el caso del secuestro definitivamente. ¿Por qué no puede haber un secuestro en este caso? Porque la orden de internamiento de la señora que padecía un cuadro esquizofrénico grave en ese momento es ordenada por un médico. Aquella orden de internamiento fue emitida tras unos estudios médicos realizados, según dicen, por el doctor Alfredo Mazazúcar. Su mamá es Sandra. Usted va y le dice, ¿tiene un trastorno esquizofrénico? Según lo que menciona el doctor Mazazúcar. Sí. Pero le dice clarito eso, a la mamá de Sandra. Correcto. Ella es doña Susana Bustamante de Valve, madre de Sandra, quien, enterada de lo que nos había contado su aún yerno, decidió darnos la entrevista y narrar su verdad. ¿Cuándo firma usted la autorización para que se interne Sandra? ¿Antes o después del internamiento? Después, porque él nos dijo que él había conseguido una clínica que era mejor, que era más bonita, y la clínica exigió que la familia firmara. Pero decía, ¿por qué la estaban internando? No. ¿Nunca se vio ahí en el papel, autorizo a mi hija para tratarse de...? No. Él tenía un diagnóstico que le había dado su amigo, el psiquiatra, pero yo le dije un día, permíteme leerlo, pero no me lo dio, nunca me lo dio. Sandra no solo denunció a su esposo por secuestro, sino también por tocamientos indebidos a sus hijos, quienes a principios de noviembre del 2013 fueron llevados a la Cámara Gesell para que las psicólogas escuchen sus versiones. Por entonces, los niños tenían 4 y 6 años de edad. Estos son algunos fragmentos de aquella narración. Le preguntan a la niña, ¿alguien ha tocado tu cuerpo? Sí, mi papá me tocó con el dedo.
La niña cuenta que previamente su padre le bajó el pantalón y la ropa interior. En cuanto al niño, este refiere haber sido tocado indebidamente por su padre mientras lo bañaba. ¿Usted tocó a sus hijos, señor Córdoba? Richard, jamás. Jamás. Y eso está investigado por la 38 Fiscalía Penal. Está archivado. Obviamente hubo una oposición y de ahí lo archivó la Corte Superior. Dentro de la investigación y de la Cámara Gesell y las pruebas psicológicas y las pruebas de medicina legal que le hacen a los hijos, queda claro y ellos manifiestan que su mamá les dice que dijeron eso. Al pasar por la Cámara Gesell, yo les dije que ellos tenían que contar, obviamente, todo lo que había pasado, lo que papá les había hecho, lo que me habían contado a mí. Pero la psicóloga al final de la entrevista le preguntan, ¿quién te ha dicho que cuentes esto? Un poco dirigida la pregunta, creo, ¿no? Ajá. Entonces, ellos contestan, obviamente, mi mamá. Pero la psicóloga lo puso como que su mamá le dice que diga esto. Dice que durante la entrevista a sus hijos, escuchando atentamente a lo que estos decían, estuvo la fiscal provincial de familia Gloria Sánchez Calderón, quien según Sandra Malve, quedó espantada con los relatos. A la hora que acaba la Cámara Gesell, la fiscal de turno sale al despacho y regresa con esos oficios y me los entrega. ¿Qué son esos oficios? Me dice, señora, sus hijos tienen indicios de haber sido violentados sexualmente, tocados. Y me da para que vayan a terapia de apoyo psicológico por presunta víctima como contra libertad sexual. ¿Y eso no se tomó en cuenta? No, no se tomó en cuenta. La justicia ya se pronunció sobre ese tema. Ha evaluado durante 3 años, con apelación, con Fiscalía Superior. Entonces, las pruebas son las que determinan si un evento ha sucedido o no ha sucedido. Según Juan José Córdoba, la denuncia de los tocamientos, sumado a los serios problemas mentales que dice tenía su esposa, hizo que en octubre del 2013 interponga una demanda por la tenencia de sus 3 hijos, aduciendo que Sandra estaba psiquiátricamente enferma. Seguimos suplicando a la madre de mis hijos que se someta a todas las pruebas psiquiátricas que tenga que hacerse. Bueno, acá hay una evaluación psiquiátrica y dice, al momento de la evaluación no presenta indicadores evidentes de psicosis, apreciándose emocionalmente estable. Ese fue el día que me sacaron de la clínica psiquiátrica, evaluación psiquiátrica de medicina legal. Esa es otra evaluación donde dice que no presento líneas generales, no presento ningún desajuste de personalidad. ¿Qué fecha es esto? Eso es el 10 de julio del 2015. ¿Quién lo manda esto? Eso lo manda la Corte Superior de Justicia de Lima. Y dicen que no tengo absolutamente ningún problema mental de psicosis ni nada, absolutamente nada. Hace unos meses, en medio de este proceso por la tenencia de los niños, que lleva ya casi 3 años, la jueza ordenó un régimen de visitas que, según Juan José Córdoba, su esposa viene incumpliendo al negarle ver, dice, a sus 2 mayores hijos. Según la otra parte, no quieren salir. Y en algún momento usted dice, tráelos. No quieren salir. No sale ella. No quieren salir. La única que sale corriendo es feliz. Pero no hay contacto para que pueda, o sea, para poder presionar o verlos y decirles, hijitos, acá les he traído un regalo, vengan a darme un abrazo, ni mucho menos. Hay una resolución de la jueza que ha salido hace muy poco, en donde la jueza exhorta a la otra parte que cumpla lo que la jueza ha declarado. Yo creo que si yo le abro la puerta y él entra y estoy cumpliendo con la visita. Él se queja de que yo no cumplo y lo que hace es está con una hora sentado, esta que es la que siempre sale que es la más chiquita, y luego se va a la comisaría y trae un policía. Viene el policía y el policía me dice, señora, por favor, déjeme a solas con sus hijos y yo los dejo, que los entreviste. Y el policía les pregunta a los niños. Y mis hijos les dice, o sea, para mí no es agradable estar con mi papá, le tengo miedo. Y eso lo dicen todas las constataciones. Alguna vez esta familia fue feliz. Alguna vez estos esposos se profesaron amor eterno. Hoy, enfrentados sin tregua, será la justicia quien decida, en medio de esta lucha encarnizada, en manos de quién pondrá el futuro de estos inocentes niños.
veces exponer públicamente las cosas es la medida extrema y desesperada de un padre, de una madre, cuando siente que ya, digamos, por la vía regular, el conducto regular, las cosas no funcionan, no operan. Y sí, es exponerse públicamente a ventilar cosas que son privadas, que son dolorosas, ¿no es cierto? Pero no encuentran otro camino. Ojalá que a raíz de esto ambos puedan sentarse a conversar y a ver qué es lo que necesitan, no ellos como adultos que pueden lidiar con sus problemas, qué es lo que necesitan sus hijas, que necesitan paz y que necesitan contención y que necesitan estar juntas en un ambiente que les dé precisamente eso, seguridad y contención. Nos vamos a la pausa y regresamos con la campaña que ha iniciado el grupo ATV asociada a la Municipalidad de San Isidro, porque queremos enviarle ayuda a nuestros hermanos en Ecuador. Ya se perdieron las esperanzas de encontrar más sobrevivientes del terremoto del sábado pasado. Se siguen habiendo réplicas, pero no habrán más supervivientes. Eso es lo que dicen los rescatistas. Hay que ayudar a los que sobrevivieron a esa tragedia. Les contamos cómo al regresar aquí en Día D. La noticia es muy triste. El número de muertos del terremoto de Ecuador sobrepasa los 600. Y ya hoy día los rescatistas han dicho que ya no hay esperanzas de encontrar a nadie más con vida debajo de los escombros. La destrucción es casi total. Hay cientos de personas, miles de damnificados y heridos que duermen en las calles porque las réplicas han continuado. Ecuador necesita la ayuda de todos y podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Nosotros aquí en ATV, ¿qué hemos hecho? Hemos instalado una carpa en la berma central de la avenida Arequipa frente a nuestras instalaciones porque hemos inaugurado la campaña Todos Unidos en Solidaridad por nuestros hermanos damnificados del terremoto. Entonces, está esta carpa que hemos instalado en coordinación, ¿no es cierto?, con la Municipalidad de San Isidro. ¿Qué es lo que se espera? Vamos a ver el spot institucional y luego les voy a refrescar de qué manera puede usted colaborar con los damnificados del terremoto de Ecuador. Nuestros hermanos del Ecuador nos necesitan. El Grupo ATV, la Embajada de Ecuador y la Municipalidad de San Isidro, unidos en solidaridad con nuestros hermanos tras el sismo. Ayudemos colaborando con comida enlatada no perecible, pastillas de cloro, bidones de 60 galones para recolectar agua, gel desinfectante, repelentes, bolsas grandes de basura, pilas y baterías, artículos de higiene personal, luces halógenas y lámparas LED portátiles. Acércate a la carpa instalada en la avenida Arequipa 3570 en San Isidro. En nuestras manos está ayudarlos. ¡Fuerza Ecuador! ¡Estamos contigo! Agua, alimentos no perecibles, medicinas y un detalle que me pareció hermoso, lo dijo el embajador ecuatoriano aquí en nuestro país. Si usted puede hacer que su hijo haga un dibujo, le escriba una carta, le mande algún mensaje lindo de aliento a los niños ecuatorianos que lo han perdido todo, le va a dibujar una sonrisa en ese niño. Así que hágalo, anime a sus hijos a ser solidarios, a involucrarse en el tema de ayudar a quien está lejos de maneras tan sencillas que no cuestan al bolsillo y que salen del corazón. Nos vamos a la pausa y regresamos con lo último.